Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo culto virtual, hoy domingo 9 de marzo del año 2025. Queremos dar gracias a Dios por estar nuevamente reunidos y ponemos este tiempo en sus manos. Que todo lo que se haga a partir de este momento sea para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Ponemos en sus manos el tiempo del estudio para los niños, el tiempo de la alabanza y el estudio de la prédica. Gracias nuevamente, queridos hermanos, por estar domingo tras domingo con nosotros, con Iglesia Evangélica Bíblica del Inca, en este culto virtual. Seamos todos y todas bienvenidos. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar cada mañana al despertar, sí. Y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos sigan a través de esta red social. Dios les bendiga. Les saludamos desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, desde donde la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, ya con 30 años de existencia, predica la palabra de Dios.
Bienvenidos, bienvenidas. Este día domingo continuamos con la serie sobre familia y damos gracias a Dios por los muchos buenos comentarios que hemos recibido de diferentes partes del continente referente a la bendición que está causando en su vida, en su hogar, esta serie que la hemos preparado con mucha dedicación y amor cristiano. Sean bienvenidos a el segundo tema, el segundo mes, en que vamos tratando la serie de regreso al hogar. Vamos a orar y encomendamos en manos de Dios este momento de la palabra. Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad. Que tu palabra, Señor Jesucristo, que está en la Biblia, que fue escrita bajo inspiración del Espíritu Santo por todos los autores, toque esta mañana la vida de mis hermanos, hermanas, y podamos desde la Sagrada Escritura bendecir, liberar, aportar a la construcción, Señor, no solo de una iglesia más santa, más pura, sino de una sociedad más justa, más segura para el matrimonio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, pues. Y esta mañana vamos a tocar un tema que me parece que es muy necesario hacerlo. Mitos y realidades sobre el yugo desigual. Clarificando para una vida matrimonial de bendición. Esos mitos y realidades del concepto yugo desigual que se menciona en la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Corintios, exactamente, es que se menciona el concepto yugo desigual en la Biblia. Y antes de ir al texto que está en Segunda de Corintios capítulo 6, hay que empezar diciendo esto. Corinto, esa ciudad de Corinto que existe hasta hoy, en los tiempos del apóstol Pablo, tenía una fama de ser una ciudad próspera comercialmente. Pero también era sinónimo de todo lo malo. Corinto es un puerto, y como pues en esos tiempos esos lugares eran muy apetecidos por navegantes, por gente que quería divertirse de muchas maneras, se practicaban cosas que eran cuestionadas ya en esos tiempos. Es así que se acuñó una frase, ¿no? Corintiarse, una palabra, corintiarse, como sinónimo de darse a la vida libre, a una vida sin control moral. ¿Por qué? Porque habían tomado de la ciudad de Corinto esa palabra, corintiarse. Así fue que justamente los griegos acuñaron esa palabra para hacer mención a una vida disoluta, porque Corinto era un referente no solo de lo comercial, sino también de lo impuro. Más tarde, un escritor griego nos dice que si alguna vez salía un ciudadano de Corinto en una obra teatral, siempre se le asignaba el papel de un borracho. Es decir, Corinto era una ciudad difícil, complicada, donde habían prácticas no tan buenas. El mismo nombre de Corinto era sinónimo de corrupción, que tenía su base en la ciudad y era conocida en todo el mundo antiguo con esa fama. Bueno, en esa ciudad, en la colina de la Acrópolis, había un templo para Afrodita, la Venus griega, diosa del amor. Habían adscritas a ese templo 1000 sacerdotisas que eran en la realidad prostitutas sagradas, que bajaban a la ciudad todas las tardes para cumplir su desempeño en la prostitución en las calles de Corinto. Es decir, era una ciudad, como acabo de decir, ya no lo voy a redundar nuevamente, pero donde había muchas prácticas corruptas, donde realmente pues había un culto a la sexualidad. Y pues esta gente de Corinto se convertía del paganismo al cristianismo. Y como es obvio de pensar,
Con ello traían a la vida de la iglesia nuevos escenarios, retos y desafíos. Por eso Pablo, en 1 y 2 de Corintios, toca con mucha fuerza, radicalidad, esa naturaleza en Cristo que ya no tiene nada que ver con lo anterior. Pablo fue muy duro a momentos con la comunidad de Corinto, pero este trasfondo que estoy presentándoles nos sirve para entender mejor por qué fue así. Abran su Biblia, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer del verso 14 al verso 18 de 2 de Corintios, capítulo 6. La palabra de Dios dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al verso 18. En este texto, Pablo pide a esos hermanos en la fe que provenían del paganismo que no se unan a los no creyentes, pues eso sería tener un yugo desigual. Indudablemente, hermanos y hermanos, esto se remontaba al antiguo mandamiento de Deuteronomio 22:10. Deuteronomio 22:10, que dice lo siguiente: No ararás con buey y con asno juntamente. Mire eso, qué increíble, ¿no? Cómo Dios pensaba en las dos bestias de trabajo, en el asno y en el buey. Y claramente deja un mandato: nunca se te ocurra hacer una yunta entre buey y asno. Posiblemente, miren, esto sin duda pasaba en la vida del cultivo, del campo en Israel, en que algún rato había que arar la tierra y solo había un buey y pensaban en poner un burro al lado para que entre los dos... Bueno, Dios dice: no ararás con buey y asno juntamente. Evidentemente, Dios está pensando en los dos animales. Está pensando en que eso puede afectarlos, porque definitivamente poner un arado, una yunta en estos dos animales, el uno es más grande y fornido, no me refiero al buey, y el asno es más pequeño, generaría un desnivel que terminaría por sacrificar a los dos animales. Pero también este texto de 2 de Corintios 6 hace mención o se relaciona con Levítico 19:19. Levítico 19:19, que dice así: Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Mire, qué interesante, ¿no? Este es el mismo Dios de hoy, que está pensando en la creación, que está pensando en lo natural, en lo que es, y les pide a Israel que no vayan a hacer una yunta de ganado con otra especie de animales. Bueno, Deuteronomio determinaba el asno, acá cualquier especie de animal. Y hermanos, hermanas, amigos, amigas, la idea de fondo es que existen cosas que son esencialmente distintas, que son fundamentalmente incompatibles.
que nunca Dios pensó en unir naturalmente y que nunca se unirán naturalmente con facilidad al menos. Es imposible que la pureza del cristiano y la contaminación del pagano sean puestas en un mismo yugo. Vuelvo a repetir, imposible que la pureza del cristiano, la cristiana, y la contaminación de un pagano sean puestas en un mismo yugo. Esta prohibición tiene carácter general y no debe de aplicarse exclusivamente a matrimonios mixtos. Sí, matrimonios entre, vamos a decir, un cristiano evangélico y un cristiano que no es evangélico, o una cristiana evangélica y alguien que no es cristiano. Sí, no debe aplicarse exclusivamente a matrimonios mixtos. Atañe también, atención, a modos de pensar y a costumbres en la vida diaria. Es difícil darse cuenta de cuántas separaciones, hermanos y hermanas, conlleva el Evangelio para los que lo aceptamos en este tiempo y en todo tiempo, y sobre todo en aquellos lejanos tiempos donde acabo de explicar cómo era el contexto y la cultura específicamente en Corinto. Es muy importante decir esto. Nadie, hermano y hermana, es el guardián de la conciencia de otro. Cada uno debe decidir por sí si puede llevar a su negocio a Cristo y a Cristo a su negocio todos los días. Nadie es el guardián de la conciencia de otro. Cada uno debe decidir por sí si puede llevar su matrimonio a Cristo y a Cristo a su matrimonio todos los días. Esto es tan importante decirlo en el tema que estamos tratando estos meses en la iglesia del Inca: volver al hogar. Tradicionalmente se lo ha asociado este texto exclusivamente al matrimonio. No te cases con alguien que no es cristiano evangélico, prácticamente se llega a decir. Eso ha sido lo común. Como ya dijimos, no atañe solo a ese ámbito. Atañe a conductas, a realidades de la vida, a modos de pensar, a prioridades, a búsquedas, a cosmovisiones. Ay, hermanos, hermanas, en estos 36 años que Dios me ha permitido servirle, cuántas consejerías he dado y sigo dando a parejas, a matrimonios, donde es evidente que hay yugos desiguales. Ojo, y no porque el uno sea evangélico y el otro no. No, ambos son cristianos evangélicos, ambos son bautizados, ambos aman al Señor, pero eso no quita que hayan desniveles, yugos desiguales. ¿Por qué? Porque, como acabamos de decir, esto del yugo desigual atañe también a conductas, a modos de pensar, a costumbres, a búsquedas, a cosmovisiones. Me recuerdo hace muchos años una bonita pareja de hermanos en la fe. Me invitaron a visitarles. Y ella estaba muy cargada y muy molesta con su esposo. Era un hogar muy bonito, muy sólido. Tenían más de 35 años de estar juntos, pero la hermana tenía ahí una cosa pendiente con su esposo. Entonces nos sentamos y empezamos a conversar. Y él me dijo: mire, pastor, yo soy el hombre proveedor de la casa. Todos los días por 40 años me he levantado a trabajar 5:30 de la mañana. Salgo, pero eso sí, 6 de la tarde en punto llego a mi casa. Y pastor, eso nos ha alcanzado para criar a nuestros hijos, a tener esta sencilla casa, digna casa, con mi esfuerzo. Nunca le he maltratado a mi esposa, nunca he sido un borracho, etc. Yo dije: pues qué bien. Y le dije: y hermana, ¿usted qué dice de esta situación? Dijo: pastor, él está diciendo la verdad. Él es un buen hombre, es un trabajador. Pero yo quisiera, dice, que cuando venga en las tardes de trabajar, se ponga a hacer algo más, dice. ¿Por qué? Porque llega, se cambia de ropa y se mete a la cama, dice, a ver las noticias y a cenar ahí en la cama, y a mí me molesta eso. Él debería buscar qué hacer, algo más que hacer, ¿no?
Le digo, pero ¿para qué hacer algo más, hermano? Es que siempre hace falta más dinero, pastor. Entonces el dinero es importante. Y el esposo decía, pero pastor, ya me he sacado el aire, mucho esfuerzo todo el día. Quiero descansar. Había un yugo desigual de intereses. Era una pareja cristiana que estaba muy, muy desnivelado en ese tema. Él hacía un trabajo digno, él había con honestidad, pero su esposa quería más dinero. Entonces eso le quebraba, hacía tensión en el hogar. Y la consejería sirve justamente para ayudar a nivelar los yugos con diálogo, con palabra de Dios. El yugo desigual abarca todas las intimidades que nacen en las relaciones de trabajo, actividades sociales, amistades, compañerismos. Y cuando me refiero a intimidades me refiero a cercanías en el trabajo, cercanía con el compañero, con la compañera, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cercanías quizá inocentes en sí mismas pueden convertirse en uniones que impiden la vida espiritual, debilitan la fidelidad a Dios, secularizan el alma y anulan el matrimonio en favor de la verdad. Como el yugo desigual, y lo estamos explicando, tiene que ver con muchas otras cosas. En Corinto, sobre todo, quería decir que una persona a momentos incluso debía contemplar la posibilidad de abandonar su profesión. Supongamos que se trataba de un mampostero, llamemos un albañil, en esos tiempos allá en Corinto en el siglo I. ¿Qué le pasaría si a su empresa, a su negocio, le salía un trabajo de construir un templo pagano? O supongamos que era un sastre. ¿Qué le pasaría si le contrataran para hacer las vestiduras de sacerdotes paganos o de sacerdotisas sexuales en el templo que ya mencionamos? O supongamos que fuera un soldado. A la entrada de todos los cuarteles y campamentos ardía la llama del altar consagrado a la divinidad del César. ¿Qué le pasaría cuando le correspondiera el servicio de quemar la pizquita de incienso en ese altar en señal de adoración? Una y otra vez en la iglesia primitiva les llegaba al cristiano la opción entre su permanencia en el empleo y su lealtad a Jesucristo. ¿Ya estamos entendiendo esto? Por eso es que Pablo hablaba así, porque eran mundos diferentes, tan radicales. Y bueno, el día de hoy sin duda, hermanos, hay profesiones, hay ocupaciones en que definitivamente no puede entrar en conflicto nuestra lealtad al Señor por una lealtad al mundo. Un ejemplo concreto. En estos años, varias veces ha sucedido esto. Que hermanos, hermanas, cristianos, de congregaciones cristianas, pues tienen una tienda, un negocio, donde venden abarrotes, todo, víveres, pero me acuerdo que el esposo decía, pastor, yo no veo nada en tener también bebidas alcohólicas ahí, ¿no? Y la esposa decía, pastor, yo tengo conflicto con eso. ¿Por qué? Porque son bebidas y llegan chicos a veces a comprarnos, menores de edad. No está bien que nosotros, pero la esposa decía, no, pero es cuestión de cada uno, etc. Había una desigualdad, un yugo desigual. Dos personas no estaban jalando en la misma dirección, con la misma pasión, con la misma meta. Por dinero una vez más. Había una de las dos partes que estaba desnivelando el yugo. Pero a menudo también, hermanos, en esos tiempos, esto del yugo desigual quería decir que una persona tenía que dejar su vida social. Por ejemplo, en ese mundo antiguo, como vimos cuando estudiamos la sección dedicada, pues, esta pequeña explicación que di de los templos, de los sacrificios que se ofrecía allí, muchas fiestas paganas se celebraban en el templo de algún dios. La invitación se hacía en estos términos: te invito a comer conmigo a la mesa del señor Sarepis. Aunque no fuera siempre así, una fiesta pagana empezaba y terminaba con una borrachera, una copa de vino que se terminaba pues sobrepasando, y se derramaba estas bebidas sobre la ofrenda a los dioses.
¿Podía un cristiano comer esa carne, esa comida consagrada a los dioses? ¿O tenía que despedirse para siempre de ese ámbito social para no entrar en conflicto con la lealtad que merecemos a Jesucristo y al Evangelio? Esas eran las tensiones del mundo en Corinto, que vivían nuestros hermanos en la fe. Pero también se hacen extensivas el día de hoy. ¿Qué pasa cuando en la pareja cristiana hay prácticas sociales que no hacen que ambos estén de acuerdo y uno tiene que imponerle al otro y el otro tiene que ceder siempre y por su principio de fe no se siente a gusto? Bueno, ese es un yugo desigual también que afecta, que daña la relación. Ya vimos, Dios en el Antiguo Testamento cuidaba a los animales, al buey, al asno, no les hagan poner yunta juntos, no, se van a... Entonces, igual, este tipo de yugos son desiguales en el matrimonio, hermanos y hermanas, por temas de profesión, de negocio, de vida social. Pero a menudo también en el primer siglo quería decir que una persona tenía que renunciar a ciertos lazos, a sus lazos familiares en general. Una de las cosas más dolorosas del cristianismo en sus primeros años era la forma en que se dividían las familias. Si una esposa se hacía cristiana, su marido podía echarla de la casa. Si un marido se hacía cristiano, su mujer le podía abandonar. Si los hijos venían al Evangelio, se les podía cerrar en la cara las puertas del hogar. Se fueron de aquí. Era literalmente cierto, hermanos y hermanas, que Cristo no vino a traer paz, sino espada divisoria en la tierra, en las familias. Y que los hombres y mujeres tenían que estar preparados a amarle más que a sus seres queridos. Tenían que estar dispuestos a verse excluidos hasta de sus propios hogares. Qué tremendo, ¿no? Sí, muchas veces, hermanos y hermanas, seguir a Jesucristo implica ponerse un yugo que permanentemente es desigual con las cosas del mundo. Por eso en la familia, en la pareja debemos cuidar esto para poder ser hogares nutridores, hogares cristianos, hogares de bendición. Por muy duro que parezca, siempre será verdad, hermanos y hermanas, que hay ciertas cosas que una persona no puede tener o hacer siendo cristiana. Hay ciertas cosas de las que todo cristiano debe salirse para agradar a Dios. Hay cosas en la familia, en la pareja cristiana, que deben superarse porque hay un yugo desigual evidente que está sacrificando a uno de los dos. Veamos algunos alcances muy prácticos, aunque ya lo he estado haciendo, para la vida actual. Este texto nos da pautas para ser aplicadas a la vivencia cristiana. En primer lugar, entre cristianos y no cristianos. Sí, claro que sí. Pero también, como ya lo dijimos, el concepto yugo desigual puede aplicarse a la familia. Amados hermanos, amadas hermanas, pueden haber cosas incompatibles en la pareja cristiana. Por más cristianos que seamos, pueden haber cosas que no van en el mismo nivel de yugo y eso termina por romper la familia. Me recuerdo hace un tiempo atrás me encontré con una hermana a quien yo había casado, una pareja cristiana. Hola, ¿cómo estás?, le dije. Pastor, me divorcié. Y eso a uno como pastor le duele, hermano. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda, pastor, que a él le gustaba jugar fútbol? Alguien dirá, el fútbol no es nada malo, es un deporte. Está correcto, sí, lo mismo digo yo. Le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, pastor, tuvimos 2 niños. ¿Y sabe qué? Mi esposo amaba tanto el fútbol que sábado y domingo pasaba jugando en las canchas. Y yo tenía que andar atrás con mis hijos pequeños en parques públicos, asoleados, con polvo, con lluvia cuando había lluvia, para que él juegue fútbol. Hubo un día en que me cansé, pastor. No era justo para mis hijos ni para mí. Me cansé
de trabajar de lunes a viernes para pasar sábado y domingo en estadios de fútbol viéndole jugar a mi esposo. No soporté. Yugo desigual. Está bien el deporte, pero hacer un dios del deporte en que sábado y domingo paso ahí ilusionado con los amigos. Y otra cosa, pastor, me dijo. Todos los partidos terminaban con las bebidas ahí. Hubo varias ocasiones en que me tocó llevarlo cargado con mis 2 hijos. No, pastor, eso no era vida. Un hombre cristiano, deportista, pero yugo desigual. Sí, pueden haber cosas incompatibles en una pareja cristiana. Por ejemplo, otro. El esposo se convierte luego y la mujer ya conoce la palabra. Sí, es un yugo desigual, hermanas. Si usted es una esposa cristiana con un hombre que no conoce a Cristo, es un yugo desigual. Pero ya está dado. No importa. Usted va a decir, entonces me divorcio. No, no se divorcie. Hay que saber sobrellevar ese yugo. Puede haber yugo desigual en la pareja en los intereses de ambos. Por ejemplo, esto del fútbol que les acabo de contar. A ella le puede encantar ir al gimnasio. Y a él le encanta ver series en el celular. Hay gente que le encanta ver series en el celular y todo el fin de semana se pasa en la cama comiendo, todo viendo series. Entonces cuando se encuentran con sus amigos, lo que hablan son de las series. Y sabe que yo no juzgo eso, pero ¿no es un yugo desigual eso cuando tienes a alguien, una esposa, unos hijos, que quieren un momento salir y tú estás en lo tuyo y los demás están? Eso destruye el hogar. Esos son yugos desiguales. Ay, en nuestra cultura latinoamericana es tan común un yugo desigual porque puede haber casos, y los hay siempre, en que ella, la esposa, como se dice en Ecuador, es mamitis, ¿no? Pasa con su mamá y llega el fin de semana, quiere pasar con su mamá, y hay esposos que dicen, pastor, paso abandonado, se va donde mi suegra y yo le quiero mucho a mi suegra, puede ser buena persona, pero no tenemos nuestro propio espacio. O si no, al revés, esposos mamitis. Aprovechan la mínima para pasar con su madre y la esposa, no tenemos espacio propio. No tenemos nuestro propio hogar, todo es en casa de mis suegros. Hermanos, son yugos desiguales. Eso obstaculiza construir un proyecto de familia sólido y sostenible. Puede darse parejas que vienen de otros compromisos y lo saben. Quizás ella viene de un divorcio con hijos y la otra parte le acepta, le recibe como es y deciden iniciar su vida. ¿Y saben qué? Eso genera yugos que, de no ser hablados, claramente transparentados y acordados, terminan por romper la relación. Siempre, pero siempre, hermanos y hermanas, habrán diferencias. Siempre habrán desniveles. Pero otra vez, nadie es el guardián de la conciencia del otro. Cada uno debe decidir por sí si puede llevar a su hogar a Cristo y a Cristo a su hogar todos los días. Es muy difícil que haya una pareja que tiene alineamiento al 100% al nivel en estos temas del yugo. Porque somos personas diferentes. Siempre la relación de pareja demandará trabajo, ajuste, alineamiento al otro. Si ya no puedo subir, yo bajo. Demandará no renunciar a la voluntad de ceder y de ajustarse. Por ahí es la clave. De lo contrario, hermanos y hermanas, será muy complicado. Esto entonces pasa, hermanos y hermanas, atención, por un ejercicio de espiritualidad profundamente cristiana. Demanda un compromiso de seguir, sin obligar ni romperle el cuello al otro, para que se haga a mí. Eso es egoísmo. Para que se haga a mis ideales, a mi cosmovisión. No, el matrimonio es otra cosa. Estas son las cosas que se deben de ver cuando se va a tomar una decisión, jóvenes, señoritas, para casarse.
para unirse un hombre a una mujer en matrimonio. Que la palabra de Dios realmente bendiga sus vidas y que podamos ser hombres y mujeres auténticamente cristianos, que a pesar de reconocer que hay ciertos desniveles, en amor ágape, el amor con que Dios nos amó, el amor con que se manda en la Biblia amar a los esposos, amor ágape, podamos ceder para bendición del hogar, de los hijos, y no terminar rompiéndole el cuello a nadie. Dios cuidó de los animales, ¿cuánto más no va a cuidar de ti y de mí? Este día, hermano y hermana, la palabra, que es palabra de Dios, profundamente sabia, hermosa, nos ha recordado que pueden haber yugos desiguales. Una cosa es buscar el yugo desigual. Otra cosa es que se presente el yugo desigual. Buscar es cuando yo me caso con alguien directamente que no es creyente. Otra cosa es que nos casamos ambos siendo no creyentes y uno de los dos llegó al evangelio y se generó un yugo desigual. Pero también hemos ido más allá. El yugo desigual son muchas cosas, con pensamientos, prácticas, cosmovisiones, metas de vida, etc. Este día yo hago un llamado para que oremos. Y si Dios le ha hablado, pida perdón. Si usted ha sido de esas personas, de esas esposas, de esos esposos duros que pide que el otro cambie y usted no. Por favor, la palabra de Dios nos manda cuidar el matrimonio. Porque cuidar el matrimonio es proteger la descendencia, es cuidar el hogar, es cuidar la sociedad. En medio de tanta violencia, no puede ser que en el matrimonio hayan yugos tan violentos que rompan la dignidad del otro. No está bien. Le invito a que usted ore conmigo y diga: Señor, este día pido perdón por mis caprichos, por mi dureza. Quiero ser humilde, Señor, y en silencio orar y acercarme a ti. Si usted no conoce el Evangelio, invite a Jesucristo a su vida. Dígale: ven, Señor Jesús, dame tu mano, sálvame. Salva mi hogar. Hazme humilde, Señor, para yo poder seguir trabajando a pesar de esta diferencia, de estos desniveles que tenemos. Señor, obra, restaura, libera, mi Dios, y permite que los hogares que han escuchado esta palabra, sean esposos, esposas, hijos, sean tocados por la misma y todo se revierta en bendición. Te lo pido, mi Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Termino con esto. Nunca olvide, Dios puso a Adán y Eva no en el jardín del Edén, sino en el huerto del Edén. El huerto es un sitio donde se trabaja. En el jardín todo está lindo, las flores ya. El huerto hay que trabajarlo. Y la palabra de Dios nos manda a seguir trabajando en nuestros hogares. Dios les bendiga. Gracias a Dios por el estudio de su palabra, por la prédica, por la enseñanza, que sabemos que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Queridos hermanos, también queremos agradecerles por los diezmos, las ofrendas y sus donaciones para esta querida iglesia. Todo esto sirve para sustentar y solventar cada uno de los ministerios que tiene nuestra iglesia. Y como ustedes saben, en ayudar a los hermanos más necesitados. La cuenta corriente de nuestra querida iglesia se muestra a continuación. Una vez más, queridos hermanos y hermanas, queremos darles un abrazo y pedimos a Dios que en esta nueva semana de labores Él sea acompañándonos en cada actividad que nosotros realicemos. Y esperamos verles la próxima semana en nuestro culto virtual. Que Dios les bendiga grandemente.